Continuamos entonces con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Nunca perseguí la gloria, ni dejar Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos. 65 años de lucha y pedagogía. Le damos la bienvenida a Héctor Fajardo Abril, investigador social, ex ejecutivo de FECODE y de la CUT. Bienvenido, doctor Héctor, y a nuestro querido, a nuestro señor, al grande Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de Prensa. Miguel, buenos días otra vez. Bueno, nuevamente un saludo vital fraternal para ti, Ivy, y por supuesto a Carlos Chacón, nuestro intérprete de señas, y a todo el magisterio de la comunidad educativa. Y bienvenido, Héctor, a esta tu casa de encuentros pedagógicos. Y por supuesto hoy con un tema muy importante, 65 años de reconocimiento legal de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Héctor, bienvenido. Buenos días, Miguel. Muy buenos días al equipo de trabajo de encuentros pedagógicos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Héctor, estos 65 años de la Federación, pues tienen hoy un buen augurio, y es que acaba de también ocurrir un hecho histórico muy importante. Por primera vez un obrero ingresa a la junta directiva de Ecopetrol, la primera empresa del país. Se trata del compañero Edwin Palma, ex presidente de la Unión Sindical Obrera, trabajador por más de 20 años de esa empresa, y que pese a todas las argucias de la derecha, hoy ya se ha coronado como integrante de la junta directiva de Ecopetrol en un papel tan importante como impulsar la transición energética. ¿Qué opinión le merece, Héctor? Usted y yo, que ya tenemos canas, bueno, usted más que yo, pero en todo caso canas son canas. Como bien lo dices, Miguel, este es un hecho histórico. Creo que es la culminación de un largo proceso de los trabajadores petroleros organizados en la Unión Sindical Obrera, de tener un asiento en la junta directiva de Ecopetrol. Por supuesto que esto ha suscitado todas las opiniones de parte de quienes han tenido el control de la empresa más importante del país y colocada a su servicio. Por eso quisiera felicitar, aunque no tengo el honor de conocer personalmente a Edwin, pero sé de su trayectoria, de sus calidades humanas, de su formación académica y de su militancia política. Por eso quiero felicitarlo, y me parece que esto es un hecho trascendente porque cambia indudablemente la perspectiva sobre la conducción de esta importante empresa. Y qué mejor que sea un hombre como Edwin, con su experiencia como trabajador y como dirigente sindical de los trabajadores petroleros, quien llegue a este cargo directivo. Bueno, Héctor, entramos entonces en materia de 65 años de FECODE, y creo que se conjugan una serie de celebraciones, y cada vez que uno habla de unas, le van apareciendo otras en este largo recorrido de la lucha de la Federación. Una, pues, hoy no solamente cumplen 65 años, mañana, 25 de marzo, de la Constitución de la Federación, sino que este es el año de los 45 años de la conquista del Estatuto Docente de 1979, de 42 años de movimiento pedagógico y 40 años de la revista Educación y Cultura, y 30 años de una de las conquistas más importantes, que fue la Ley General de Educación. No pues toda la ley, sino lo que se logró conquistar allí en la Ley 115 del 94. Por supuesto, hay otras fechas que coinciden. Me decía esta mañana una docente orientadora, no me decía, sino también lo celebramos hace unas semanas, los 50 años de reconocimiento de la docencia orientadora y el servicio de orientación escolar, etcétera. Bueno, hagamos como unos mojones
con el peligro de dejar muchos por fuera de lo que ha sido desde la lucha, desde abajo, como se dice, las principales conquistas de la federación y después los podemos desarrollar, pero podemos ir como haciendo una sumatoria de esas conquistas. Bueno, creo que comenzaría por señalar que la primera gran conquista de los maestros colombianos en torno a FECODE la constituyó ese cambio audaz, histórico y trascendente políticamente que se presentó con la Marcha del Hambre de los Maestros del Magdalena. Hasta ese momento, la historia nos indica que FECODE fue una organización creada al influjo mayoritariamente de sindicatos orientados por el Partido Conservador, con una influencia muy grande de la Iglesia Católica. Esta estrategia de la Iglesia y del Partido Conservador de impulsar la creación de sindicatos a través de sus propios militantes formaba parte de la lucha anticomunista que por aquel entonces se comenzaba a desarrollar en Colombia y en América Latina. Y esto llega hasta, mire, les doy una anécdota que me comentó en estos días mi querido amigo Elkin de Antioquia, un estudioso de la historia de las luchas del magisterio y de Adida, y me decía que cuando se crea Adida, la primera intención era llamarlo Sindicato de Institutores de Antioquia. Claro. Pero que Peso de la iglesia tan bravo en Antioquia. Sí, pero Monseñor Willis, que era obispo de Santa Rosa, muy conocido en la historia, no solamente de la iglesia, sino de la historia política de Colombia, por sus posiciones ultraconservadoras, dijo que eso no se podía llamar Sindicato de Institutores de Antioquia, sino que había que llamarlo Asociación de Institutores de Antioquia, porque llamarlo sindicato era dar cuenta de que eso iba a ser un sindicato comunista. Porque en general esa es la explicación de que muchos sí, de las filiales se llaman asociación. Sí, los comunistas siempre creaban era sindicatos y por eso había que llamarlo asociación. Esto creo que refleja con mucha claridad lo que ocurría por aquel entonces. Bueno, entonces mire, Héctor, a los 7 años de constituida la federación, de reconocida legalmente, 7 años, tenemos la Marcha del Hambre, que es entonces yo creo que eso es un hecho supremamente clave y creo que podemos agregar. Yo también creo que es un antes y un después en cuanto a la forma de la relación entre el gobierno, entre el Estado y los maestros. Antes eran respetuosas. Antes de la Marcha del Hambre eran respetuosas solicitudes y después de la Marcha del Hambre en el marco de un Estado social de derecho en construcción, eran exigencias. Creo que es muy importante ese antes y después. Sí, yo iba para allá. Realmente, cada vez que se pretenda hablar de la historia de FECODE, la Marcha del Hambre de los Maestros de Magdalena es un punto de partida supremamente importante. Perfecto. Porque por primera vez los maestros, y en este caso los del Magdalena, recurren a la movilización para reclamar sus derechos. No vamos a profundizar sobre por qué hacen la marcha. Era que les debían 11 meses de salario, ¿no? Entonces, que no nos pagaban ni siquiera el salario. No les pagaban. Entonces, éramos apóstoles. A este mecanismo de la marcha, que termina siendo histórico por dos cosas. Uno, porque encuentra los maestros que la movilización es una perspectiva cierta para la defensa y conquista de sus derechos. Y en segundo lugar, es que por primera vez los maestros con esta acción
encuentran el respaldo, el apoyo, la solidaridad del pueblo colombiano, no se pueden olvidar las imágenes fotográficas y de televisión en aquel momento Sí, de señor. centenares y miles de padres de familia y de maestros de Bogotá acompañando a los marchantes que entraban a la Plaza de Bolívar. Oye, Creo los que municipios donde ahí pasaban, ¿no? Desde Santa Marta voy para para acá. allá. Por los municipios donde pasaban ocurría otro tanto. Yo por aquel entonces era estudiante, creo que de cuarto de normal, en la normal de mi pueblo. Yo soy de Moniquirá. No se le nota lo boyaco, no se preocupe. Por supuesto. Y los maestros del Magdalena llegaron a dormir esa noche a Moniquirá. Y por primera vez, no solamente los estudiantes de la normal, ¿sí?, sino que los pobladores de Moniquirá se concentran en el parque para celebrar el acontecimiento. Llegan los maestros del Magdalena que están marchando para que les paguen su salario. Eso tengo que reconocer que quizá fue uno de los primeros actos que me motivaron a mí para después dedicarme toda mi vida a defender a defender las conquistas y los derechos de los Ya trabajadores. sabemos, Héctor, que esos maestros que tuvimos eran muy buenos académicamente, pero también eran ejemplo de vida. Y bueno, y por eso nos metimos a esto. Por supuesto. Entonces la marcha de los maestros de Magdalena constituye un antes y un después para los maestros colombianos. No cabe la menor duda. Igualmente, a partir de ahí se da otro hecho histórico que marca la vida de FECODE. Y es que comienza a incorporarse a los sindicatos de los maestros las ideas de izquierda, ¿no?, que por aquel entonces no tenían cabida en los sindicatos de los maestros. Es la primera manifestación clara y evidente, ¿no?, de esto se da en el Congreso que se realiza en 1969, si la memoria no me falla, en Santa Marta. Allí aparecen, irrumpen todas las expresiones de la izquierda que en ese momento hacían presencia en Colombia y comienza realmente una transformación ideológica, política e incluso en perspectiva organizativa en el seno de los maestros colombianos. Y hay otro acontecimiento muy, muy importante para mí, que es el Congreso creo que es el 11º Congreso de FECODE en Ibagué, que es el que se da después de Santa Marta. En ese congreso yo alguna vez lo había comentado, creo que por este mismo medio y contigo, hay un texto que circula en el Congreso, que fue presentado por Abel Rodríguez, Orlando Zambrano, Luis Cadena, como 3 nombres que recuerde. Yo no estuve en ese Congreso, donde en una cuartilla se consignaban las propuestas que le dieron vida a FECODE hasta 1986, cuando se crea la CUT. En ese documento se hablaba primero de la nacionalización de la educación. Eso es claro. Segundo, se hablaba de la profesionalización de la carrera docente y la expedición de un estatuto o de una ley orgánica que le diera cabida a esto. Tercero, esa profesionalización implicaba definir cómo se entraba a la carrera docente, cómo se permanecía y cómo se iba el maestro, ¿no? Igualmente se consignaba el tema de la nacionalización porque era la única forma de que esto fuera posible. Con la departamentalización, la municipalización,
etcétera, de la educación, pues era imposible unificar todo esto. Igualmente se habló en ese texto de la unificación de los salarios y las prestaciones sociales de los maestros, ¿no? Del papel de la pedagogía en la vida del maestro y de la escuela, que después, más tarde, pues viene a dar origen al movimiento pedagógico, ¿sí? Y el último punto que tenía ese pequeño documento hablaba de la unidad de los trabajadores colombianos y se hablaba de una central única de los trabajadores colombianos, que después, en el año 86, ¿no? Pues se materializa con la creación de la CUT. Creo que eso ese es un documento, eso es un manifiesto, es decir, ese es un manifiesto más que una cuartilla. Sí. Afortunadamente yo tengo una, tal vez, no sé si haya más copias, pero tengo la copia de ese documento. Bueno, creo que vamos a tener una visita pronta hacia Moniquirá, a sus campos. No. A su campamento. En este momento vivo en Villa de Leyva. Ah, bueno, mejor todavía. Vamos a tener entonces ahí sí una visita a su campamento. Cuando quieras. A su campamento de invierno, como se dice, a su cuartel de invierno para esto. Mire, entonces creo que ya nos prendieron la cámara, Héctor, y quedamos para segunda parte, pero mire, entonces tenemos año 66, un hecho histórico porque es un antes y un después en lo que hemos manifestado, no lo voy a repetir. Un segundo lugar, un congreso que es el de Santa Marta, que es muy importante, pues porque prácticamente es la izquierda la que asume la dirección de la federación. Esto es claro. Ahora me has mencionado el Congreso de Ibagué, 11º en el 73, y esto es muy importante porque se constituye en una especie de manifiesto que va a ser la ruta de lo que vamos a ver, conquista del 79, el estatuto docente, con movimiento pedagógico en el 82, y pues esta lucha porque la nacionalización por la educación, que a veces no se explica bien y se entiende más. Al otro le decimos muy comúnmente la nación de la educación y la gente queda como, ¿y eso qué es? Y prácticamente, o sea, vale la pena explicar que esa conquista fue muy importante en cuanto a que el Estado se responsabilice de. Y hay otras conquistas, que una de esas que está ahorita precisamente al orden del día, que es la defensa del FOMAC, y la conquista del FOMA en sus aspectos muy vigentes y en aspectos que no son vigentes, como la intermediación, etcétera. Pero digamos que esos temas pues tendremos que mirarlos, pero hemos dicho cosas hoy. 1966, Congreso de Santa Marta, que le da la posibilidad de que la izquierda tenga la dirección del movimiento sindical, y por supuesto el manifiesto del 73, que entre otras cosas, además de lo que he dicho, el movimiento pedagógico, el estatuto docente del movimiento pedagógico, etcétera, muy importante lo que se ha planteado. Una organización enorme, Miguel, centralizada de los maestros y de los trabajadores. ¿Me permites algo que se me pasó? No, pero por supuesto. Es clave. Y es que en ese pequeño libelo se habla también de la unidad de los maestros colombianos, los maestros del Estado, ¿sí? Que termina después en 1975 en el Congreso de Cúcuta, de FECODE, donde desaparecía FECOLPEN, desaparecido ACEINEN, ACPES, ANDEPED, pues FECODE se constituye en la única organización gremial de los maestros colombianos. Pero allí en eso también se hablaba. Otro día hablaremos porque viví esos episodios con mucha intensidad, en compañía y haciéndole compañía a personas como Abel Rodríguez, Isidoro León, Luis Cadena, Orlando Zambrano, David Zafra, Ismael Beltrán, etc. Yo creo que vale la pena recordar a estos amigos. Pero por supuesto, bueno, yo quiero decir aquí, aprovechar, conozco a Héctor y a Orlando y a Abel, todo lo que ha mencionado Isidoro. Yo estaba como estudiante de la pedagógica cuando la Universidad Pedagógica se movilizaba con los maestros por sus conquistas. Nos movilizamos en el 79 desde la pedagógica por el estatuto docente. Viví la lucha estudiantil en la pedagógica intensamente. Bueno, quedamos entonces para la segunda parte, Héctor. Quedamos por capturar el documento manifiesto del Congreso de Ibagué.
vamos a tener un bloque para el asunto y creo que nos merecemos es una conversación, una segunda parte aquí, pero una conversación que podemos organizar desde la federación, institucionalmente, por supuesto, para el efecto. Un abrazo, Héctor, siempre dispuesto, muchas gracias. No, con muchísimo gusto y muy amables por darme esta oportunidad de expresar las cosas, muchas de las cosas que viví, que sigo sintiendo y que ojalá los maestros de hoy conocieran a profundidad cómo se ha llegado a lo que tenemos hoy, ¿no? Y cómo hay que reconquistar, recrear la conciencia de los maestros para que a futuro, por ejemplo, exista un solo estatuto docente de los maestros colombianos. Muchas gracias y siempre estaré dispuesto contigo, Miguel. Listo, Héctor, un abrazo. Y estas cosas. Un abrazo, hermano. Gracias. Ok, abrazo.